3 semanas que di el tema de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Entonces, estoy retomando una vez más el tema, las 7 palabras de Jesús en la cruz. Por eso es que hemos leído Isaías 53, donde fue profetizado, anunciado por medio de este profeta Isaías la venida de Cristo, amén, en el Nuevo Testamento. Estamos leyendo el Antiguo Testamento, amén. Entonces el tema, las 7 palabras de Jesús en la cruz. Bendito Dios. Los que hemos venido vamos a exaltar el nombre de Jesús por su obra maravillosa. Usted y yo, mis hermanos, somos salvos por la gracia de Cristo. Tenemos esa nueva vida. Y por fe en Jesús, porque hemos creído en Él, porque Jesús dio su vida por ti y por mí. Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Este enfoque de las 7 palabras que Jesús habló tiene sus fuentes, su historia en la trascendental cruz en el Calvario allá en Jerusalén. La imagen de la cruz, lo que observamos es, Él ocupó nuestro lugar. Él bajó del cielo por amor del Padre. Y nosotros le reconocemos y creemos que Él es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por este motivo, quiero rogarles que con nuestro corazón y con nuestro amor a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, digamos como una oración estas palabras, reconociendo esta vida nuestra en Cristo Jesús. ¿Por qué mi vida y por qué su vida está en Cristo Jesús? Y les voy a pedir que digan conmigo en voz alta. Vamos a repetirlo 2 veces y que estas palabras quede de verdad simbrado en nuestro corazón, mis hermanos. Aleluya. Vamos a decirle, repitan conmigo: yo soy salvo. Yo soy salvo. Tengo nueva vida. Tengo nueva vida. Por fe en Jesús. Por fe en Jesús. Porque Jesús dio su vida por mí. Por mí. Una vez más. Yo soy salvo. Tengo nueva vida. Por fe en Jesús. Porque Jesús dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Aleluya. Bendito Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria al Señor. La crucifixión de Jesús muestra toda la maldad humana, lo malo que es el ser humano. Pero también, mis hermanos, la crucifixión revela toda la inmensidad del amor divino, es decir, el amor del Padre que da el Hijo por la salvación de todos los que creemos en Él. Amén. Amén.
El amor del Hijo que se da voluntariamente por los culpables en la cruz del Calvario. Como decíamos la otra vez, ¿verdad? Que no rechazaríamos este regalo tan grande. Amén. Aleluya. Pero todo lo que Cristo hizo antes de pronunciar estas palabras, estas 7 palabras de Jesús en la cruz, Jesús fue rechazado por su pueblo Israel. Jesús fue abandonado también por sus discípulos. Estando en esa cruz, todos los hombres se burlaban de él. Israel no comprendió que estaban crucificando a su Mesías, como decíamos la otra vez. Amén. No comprendieron que estaban crucificando a su Salvador, que habían esperado por tanto tiempo y que aún siguen esperando. Y Jesús ya vino. Sin embargo, no pudieron reconocerlo. No se dieron cuenta que ese Jesús era el Hijo de Dios y también el Hijo de José, como lo llamaban ellos. Para Israel, mis hermanos, en la cual llevaron a Cristo en la cruz, para Israel hay un solo Dios, y que Jesús dijera que era Dios. Por eso los maestros de la ley, los fariseos y los escribas no podían, no le cabían en la cabeza y no pudieron reconocer el tiempo que ya estaba ahí el Mesías, que se estaba dando el cumplimiento de lo que acabamos de leer de Isaías. Amén. Y vamos a ver 2 citas del Antiguo Testamento, el por qué ellos maltrataron tanto a Jesús. Vamos a ir primeramente a Deuteronomio 13:5. Mi hermano Leobardo que busque Deuteronomio 13:5 y mi hermano Eulogio creo que no trae sus otros ojos, ¿verdad? Lo podía buscar Miriam, Deuteronomio 18:20. De verdad, si tuviéramos más tiempo, leyéramos todo para poder entender perfecto, pero solo vamos a leer un verso. Capítulo 13, verso 5. Amén. Si lo tiene mi hermano, lo puede leer. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te resgató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Amén. Gracias, mi hermano. Gracias. El verso 5. Amén. Entonces, Israel no solo no debe escuchar al profeta o soñador, sino que el falso profeta ha de ser muerto. Amén. Por violar el primer mandamiento. Amén. Entonces, el 18:20 que va a leer mi hermana Miriam. En el nombre del Padre, del
Amén. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la hablo el tal profeta, no tengas temor de él. Amén, gracias. Bueno, entonces lo que nos da a entender la palabra, que tal profeta debería darse muerte, es decir, a los falsos profetas. Amén. Que no habla en el nombre de Dios. Aleluya. Por eso, cuando Jesús empezó su ministerio y empezó a hablar la palabra con tanta autoridad, entonces los fariseos, los escribas y todos los que estaban ahí, pues eso les sorprendió. Entonces estaban como a la expectativa, qué es lo que hacía Jesús. No creyeron en él. Amén. Entonces Lucas, mis hermanos, es el único que recoge y escribe esta primera palabra de Jesús en la cruz. Lucas 23:34. La primera palabra de Jesús en la cruz. Si ya lo tienen, lo pueden leer. Capítulo 23, verso 34. ¿Lo puede leer mi hermana Flor? Amén. Mas ellos instaban a grandes voces diciendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. ¿Cuál dije, perdón? Ay, santo. Es 23. Lucas 23. Si ya lo tiene mi hermano Leobardo, lo puede leer. 23. 34. 34. Amén. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y le partieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Entonces, mis hermanos, así leemos en el Evangelio según San Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué es lo que nos enseña Dios con estas últimas 7 palabras dichas por Jesús? Las 7 palabras de Jesús que fueron pronunciadas probablemente en el siguiente orden. Es decir, lo más probable es que en el verso 34 de Lucas 23 sea la primera de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Vamos a la primera palabra, es lo que hemos leído. Hablado por Jesús en la cruz. Desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, es decir, antes de las 3 horas de tinieblas, ahí en Lucas 23:34, la primera palabra es la palabra de perdón. Jesús dirigiéndose a su Padre y le dice con inefable ternura, ¿verdad? Así lo estamos leyendo, dice, Padre, perdónalos. Es el primer clamor de nuestro Señor Jesucristo desde la cruz por la humanidad. ¿Sí? Y Jesús decía, lo que acaba de leer mi hermano Leobardo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué lección soberana dada por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estando en la cruz. Es una
una lección de perdón. ¿Cuántas veces lo enseñó a lo largo de su ministerio? Jesús dice, también esa cita lo vimos esa vez, ahorita nos brincamos, aquí no lo vamos a buscar porque si no nos vamos a tardar un poquito más. En Mateo 5:44 Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si notamos ahí dice, amen, bendicen, hagan bien, oren por sus enemigos. Santo Dios. Entonces, aleluya, la muerte de Jesús es el fundamento que hace posible, mis hermanos, el perdón. Aún quienes lo crucificaron. Por eso, precisamente ahí donde leímos en Isaías, donde empezamos leyendo Isaías 53, en el verso 12 les voy a leer yo. Dice la palabra: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Quién derramó su vida hasta la muerte? Cristo. Cristo. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, tus pecados y mis pecados. Amén. Y orado por los transgresores. Santo, bendito sea su nombre. Aleluya. Así vayamos viendo en Lucas capítulo 6. Verso 27. Aleluya. Estas palabras fueron dichas por Jesús. Entonces él, estando ahí en la cruz, él pone en práctica su propia enseñanza, mis hermanos, sobre el amor hacia los enemigos, enseñando ahí en el Sermón del Monte, también en Mateo 5:45. Si alguien gusta leer Lucas 6:27, que pueda leer Miriam, 27 al 36. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Santo.
si Jesús hablando esto antes de ir a la cruz, pues estando allá ya de verdad enseñó lo que de verdad ya había hablado. Amén. Por eso Él dice, para que seáis hijos de vuestro Padre, cuando lo dijo en el Sermón del Monte, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol para malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, mis hermanos, Jesús hablando estas palabras, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol, su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Aleluya. Entonces, Jesús dejó así un ejemplo para que todos los cristianos, todos los que hemos venido a Cristo, amén, todos los cristianos que habrían de seguirlo, hagamos lo mismo, amén, lo que dice la palabra. Me gustaría que fuéramos en Hechos 7:60, porque ahí habla de un varón llamado Esteban. Esteban, si nosotros hemos leído el libro de Hechos, el capítulo 7 tiene 60 versos, donde Esteban habla de la grandeza de Dios y donde vemos la muerte de Esteban. Los judíos estaban tan molestos lo que los discípulos, después que Cristo ascendió, y empezaron a anunciar el Evangelio. Y desde el verso 51, mis hermanos, de Hechos 7, dice, Esteban diciéndole, duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Mire que aquí Esteban les estaba diciendo a ellos, de quien nosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Amén. Pero en el verso 60 es donde resalta que Esteban sigue el ejemplo de Jesús. Dice que Esteban, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, ¿qué pasó? Durmió. Aleluya. Ahí está, este varón de verdad era un seguidor de Cristo, verdaderamente. Entonces, Jesús enseña a vivir como lo que Él nos está dejando aquí en su palabra. Cada cristiano tenemos la obligación o la responsabilidad de cumplir los requisitos de la palabra, de lo que establece la palabra. Es decir, tener un interés genuino,
mis hermanos, por el bienestar y por la salvación eterna de vuestros enemigos. ¿Sí? Es decir, llevarlos a Cristo, a la fe del Evangelio. ¿Sí? No sé, pero yo creo que cuando estábamos en el mundo, quizás nos conseguimos personas, ¿verdad? ¿Cómo podría decir que, como, bueno, yo pongo el ejemplo mío, por decir, yo era muy enojona y en el trabajo, pues sí, de repente, que hay otras personas por no contestar bien, pues sí, me acarrié enemigos, se puede decir. Pero viniendo a Cristo, el Señor me ha llevado a que yo hable con esas personas y me ha dado un corazón como para ir y hablar con ellos. Amén. Entonces, lo que el Señor nos enseña aquí, si tenemos enemigos como cristianos, como en el libro de Proverbios también nos dice que no digas, yo me vengaré. Es decir, no digamos, si me hizo, así también le haré. Así exactamente lo dice Proverbios. Daré el pago al hombre según su obra. Eso no nos enseña el Señor. El Señor nos enseña a que amemos a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque el sufrimiento de Jesús en la cruz, el Hijo de Dios, nos revela, mis hermanos, la dimensión de la gracia divina. ¿Sí? Y una grandiosa y magnífica plenitud admirable de amor por parte de nuestro Salvador. Por lo tanto, nosotros, espero que todos los que estamos aquí, que somos pocos, nosotros, sus seguidores, debemos imitar a Cristo, amar a nuestros enemigos, amar a nuestro prójimo. Amén. Imitar el carácter de Cristo Santo. Aquí la palabra nos enseña que si nosotros si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos perdonará vuestras ofensas. Amén. Entonces, esa es la primera palabra pronunciada por Jesús en la cruz. La segunda palabra está ahí mismo en Lucas 23. Lucas 23. Capítulo 23, verso 43. Si ya lo tiene mi hermano Leobardo, ¿puede dar lectura? Lucas 23, verso 43. verso 43. Esta es la segunda palabra, es la palabra de salvación. Amén. Amén. Lucas 23, 43. 43. Dice entonces, Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Gracias, mi hermano. Aleluya. Si recordamos también que dos ladrones fueron llevados juntamente con Jesús para ser muertos. Jesús es crucificado con esos dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Bendito sea el Señor. Los dos ladrones que estaban al lado de Jesús, uno no era mejor que el otro. Es decir, los dos eran malhechores, estaban en la misma condición. La diferencia es que uno se arrepintió por su maldad, reconoció su pecado, su condición,
Reconoció que estaba en un error y su compañero no. Aleluya. Y este que sí se arrepintió le dijo a su compañero: nosotros a la verdad justamente estamos pagando porque nos merecemos esto. ¿Sí? Es decir, lo que merecieron nuestros hechos, es lo que le decía al otro. Mas este Jesús ningún mal hizo. Él no merece estar aquí. Entonces este que se arrepintió dijo a Jesús, amén, lo que acaba de leer en el 42, mi hermano leyó en el 43, ¿verdad? 43. Le dijo en el 42 y dijo a Jesús, miró a Jesús con fe y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pidió a Jesús misericordia. Fue una confesión de fe. Al mismo tiempo, una súplica. Y la palabra nos enseña que la salvación es por fe, no por obra. Amén. Es lo que nos enseña aquí el Señor. Bueno, la tercera palabra está en Juan 19:26. Si mi hermana Miriam ya lo tiene, lo puede dar lectura. San Juan, capítulo 19, verso 26 y 27. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Santo, poderoso. Aleluya. 26 y 27, ¿verdad? Es lo que leíste. Esta tercera palabra pronunciada por Jesús en la cruz es la palabra de amor. Lo que Jesús enseña es obedecer el mandamiento de honrar a los padres. Amén. Éxodo 20:12. Amén. Entonces, aún en la agonía de nuestro Señor Jesucristo, se preocupó por el bienestar de su madre. Se preocupó. Amén. Aleluya. Quizás en ese tiempo ya su madre ya estaba sola, porque no menciona a su padre José. Solo menciona a su madre, ¿verdad, mis hermanos? Es lo que hemos leído. Amén. Amén. Entonces, por eso Jesús le encarga a su madre, a este discípulo a quien él amaba tanto. ¿Quién fue este discípulo? Juan. Aleluya. Entonces dicen que algunos creen que Jesús le estaba encargando su madre a Juan para que la sostuviera económicamente. Amén. Aleluya. Bueno, esa es la tercera palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Sí estamos entendiendo, mis hermanos? Amén. Sí, ¿verdad? Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, aleluya. Entonces algunos creen que los cristianos tenemos que tomar también a María como madre. Eso es un engaño doctrinal. La Biblia nunca nos enseña tal cosa. Aleluya. Entonces,
Y sinceramente algunos católicos o los católicos que dicen María no tuvo más hijos, también ese es un error, porque la Biblia nos enseña después que Jesús nació, José y María se juntaron, es decir, tuvieron más hijos. Amén. Pero esto es después que nació Jesús. Y entonces aquí nos especifica varias citas. Por falta de tiempo no voy a dar tantas citas porque si no nos vamos a tardar más, mis hermanos. Este es un estudio de verdad que si calmadamente vamos viendo la cita para estar entendiendo la palabra, nos vamos a llevar mucho más tiempo, ¿sí? Y miren que el tiempo se va rapidísimo, 1 hora pasa, por eso debemos de estar atentos a lo que el Señor nos está hablando. Amén. Amén. Aleluya. Entonces vamos en la cuarta palabra. Eso nos manda en Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Si lo tiene mi hermana Flor, ¿lo puede leer? Amén. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si nos vamos a Marcos 15:34, también dice, vamos a Marcos y ahorita explicamos, amén. 15:34. Marcos 15:34. Quien lo tiene puede dar lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34, ¿verdad? Amén. Amén. Lo mismo, ¿verdad? Dice así que en Mateo 27:46. ¿Verdad, mis hermanos? 27:46. Aleluya. Entonces, de las 12 a las 3 de la tarde, es decir, de 12 del día a 3 de la tarde, pues fue un tiempo de oscuridad, que Jesús no dijo nada. Pero entrando ya las 3, es decir, alrededor de las 3 de la tarde, estas fueron las palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso dice, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aleluya. Hay mucha controversia, mis hermanos, en esta palabra. Algunos dicen que la conexión entre Jesús y el Padre se rompió. No hubo comunión entre Jesús y el Padre durante unas horas. Pero si decimos eso, tendríamos que decir entonces que Dios no existió por unas horas. Entonces, ¿a quién estaba orando Jesús? ¿A quién?
obviamente estaba orando a alguien, ¿verdad? Es decir, al Padre. ¿Sí? Algunos dicen, pues no creen en la Trinidad. La Trinidad no existe. Entonces Jesús estaba hablando solo. ¿Ustedes qué dicen? No, No está hablando con Dios. hablando con su Padre, sí, amén. ¿Y por qué dice, por qué me has desamparado? ¿Por qué él está haciendo esa oración? ¿Él está haciendo un drama? Obviamente que no. Los cristianos creemos que Dios es un Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, sino que es un solo Dios en tres personas. Aleluya. Si la comunión entre el Padre y el Hijo se rompió durante unas horas, tendríamos que decir, entonces Dios no existió por unas horas. Eso obviamente es un error, ¿verdad? Entonces esta palabra de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No significa que el Padre desamparó al Hijo, sino que Dios desamparó la parte humana de Jesús. Con la cuarta palabra, con voy a terminar, mis hermanos, espero que me pongan mucha atención, amén. ¿Por qué? Porque Jesús fue la única persona en la tierra que compartía dos naturalezas. Amén. Él era y es divino, 100%. Y 100% humano. Amén. En algunos momentos de su ministerio actuó de manera divina. Por ejemplo, cuando dijo, tus pecados te son perdonados, le dijo a un hombre. En otros momentos actuó desde su lado humano, desde su naturaleza humana. Por ejemplo, dijo, el Padre es mayor que yo. Y en este caso la cruz también estaba hablando desde su lado humano, mis hermanos. De hecho, es la única vez en la cruz que Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El clamor de Jesús a Dios es en arameo, cuando dice así, Elí, Elí, santo, bendito sea el Señor. Y vamos a ver esta cita de Salmo 22. Del 1 al 3. Aquí también profetiza el clamor de Jesús. 22 del 1 al 3. Si le puedo dar lectura a Miriam. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Bendito sea el Señor. Aleluya. Esto fue
profetiza este clamor, amén, de Jesús. Entonces siempre Jesús le hablaba, Padre mío, perdónalos. ¿Verdad? Es lo que escuchamos, la primera palabra, perdónanos, porque no sabe lo que hace. Me gustaría que me fueran respondiendo, mis hermanos, porque si no, voy a pensar que se me están durmiendo, estamos terminando. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces siempre Jesús le hablaba, Padre mío, perdónanos, porque no sabe lo que hacen. Es decir, la comunión del Hijo con el Padre estaba tan vigente, estaba tan conectada. Momento después, controló su propia muerte, es decir, nunca se rompió la comunión entre el Padre y el Hijo, nunca, no se rompió la comunión. Amén. Lo que pasa es que Jesús no llevó el pecado sobre su lado divino, porque Dios no puede contaminarse con el pecado. La Biblia nos enseña que Jesús llevó el pecado sobre su carne, sobre su cuerpo humano. Amén. Amén. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Amén. Eso lo dice en Corintios 5:21. Este versículo es uno de los más importantes de la Biblia para entender el significado de la expiación, porque nos lavó con su sangre. Amén. Amén. Nos declaró inocente, aunque éramos culpables. Jesús nunca pecó. Que eso nos quede muy claro. Amén. Jesús nunca pecó, Él no conoció pecado. Jesús por nosotros, Dios lo hizo pecado. Significa que Dios Padre hizo que Cristo fuera considerado y tratado como pecador, aun cuando Cristo mismo nunca pecó. Amén. O sea, para que usted y yo fuésemos perdonados de nuestros pecados, el Padre tuvo que derramar la ira sobre Jesús. En su cuerpo fue hecho pecado. Cuando de verdad estábamos también con mi hermana Flor estudiando un poco esto, y aparte también yo me metí a estudiar, de verdad que yo, mis hermanos, le agradezco profundamente a Dios, porque recordando antes que yo no tenía el deseo ni ganas de leer la palabra, y para mí leer la palabra se me hace una delicia. Yo puedo estar tiempo leyendo la palabra si lo tuviera todo el tiempo, pero por hacer otras cosas no puedo estar mucho tiempo leyendo la palabra, pero para mí es una delicia leer la palabra. Y aparte, estudiando un poco con mi hermana Flor, también leí un poco, y aún todavía no terminé todo lo que tenía que terminar, las 7 palabras dichas por Jesús en la cruz. Solamente llegué al 4. Amén. Por eso, mis hermanos, es grandioso saber que para usted y para mí, el ser perdonado de vuestros pecados. El Padre tuvo que derramar la ira sobre Jesús en su cuerpo, fue hecho pecado. Jesús en su lado divino nunca se contaminó. Amén. Nunca se contaminó por el pecado, pero su cuerpo fue hecho pecado por nosotros. Recibió la ira de Dios por nosotros. Amén. La ira de su Padre por amor a usted y por amor a mí.
Cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está hablando desde su lado humano, en su carne, es decir, en su cuerpo. Jesús llevó nuestros pecados desde su lado humano, es donde sintió la separación, el abandono de Dios. Esto nos enseña que el pecado nos separa de Dios. Amén. Pero vuestras iniquidades, dice Isaías, ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto se aplica tanto como a cristianos como a no cristianos. Esa fue la separación de Jesús. Sintió de su Padre en su lado humano, no en su divinidad. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Porque Dios no pudo contaminarse con el pecado. Es por eso que el verso es por eso que dice la palabra que el Verbo fue hecho carne. Y por eso Jesús tuvo que venir y hacerse hombre. Amén. Porque tenía que ser un hombre en su humanidad y en su carne, que cargara el pecado, que cargara el castigo de todos nuestros pecados. Aleluya. Esto es grandioso, de verdad. A veces cuando se pone uno a leer, de verdad que yo me pongo a llorar de todo lo grandioso que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, por eso, mis hermanos, debemos estar conscientes. Por eso es que agradecemos a Dios infinitamente por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Y nos quedamos ahí y vamos a cantar esta alabanza con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Aleluya. Santo, Gloria a Dios. poderoso Dios. Gloria al Señor. Entonces,